Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de Física 2, curso que reciben los alumnos del 10º grado. Les invito a estar muy atentos y a poner toda la atención. Les saluda el profesor David Daniel Monge Carías, docente del Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce del municipio de Tela, departamento de Atlántico. El día de hoy estaremos viendo el tema trabajo neto, el cual es una continuación de lo que usted ya ha estado recibiendo en las clases de física a lo largo de estas semanas. Para comenzar, vamos a analizar los objetivos que vamos a alcanzar. Número 1, vamos a explicar la aplicación del trabajo resultante o neto como una resultante algebraica de los trabajos de las fuerzas individuales. Número 2, vamos a utilizar las aplicaciones de la segunda ley de Newton y el trabajo para desarrollar diferentes ejercicios. Tomando en cuenta estos objetivos, vamos a pasar a hacer una serie de indagación de conocimientos previos. Les ruego que me ayuden a contestar esta interrogante. Las siguientes fuerzas producen trabajo. Analicemos el primer caso. Este niño está aplicando una fuerza y tirando una carretilla. ¿Produce un trabajo? ¿Sí o no? Sí, produce un trabajo. Ya vamos a analizar cuáles son las razones. ¿Por qué? El siguiente caso, el mismo niño, pero en este caso aplicando la fuerza de manera horizontal sobre la carretilla, moviéndola, ¿produce un trabajo esta fuerza? Sí, también produce un trabajo. Espero que hayas contestado de esa manera. Vamos a la siguiente situación. Tenemos una persona que está cargando un bloque o una caja. Podemos ver que la fuerza está vertical o perpendicular, ¿verdad? Y el hombre se está moviendo a una velocidad constante hacia la derecha. Por lo tanto, aquí, ¿hay trabajo en esta fuerza? No, no hay trabajo. Ya vamos a analizar cuáles son estas razones para que las fuerzas produzcan trabajo. O requisitos. Requisitos para que se realice el trabajo. Primer requisito, debe de haber una fuerza aplicada. Segundo requisito, la fuerza debe de actuar a través de cierta distancia llamada desplazamiento. Como podemos ver ahí en la imagen, el obrero mueve la caja de izquierda a derecha. Así que cumple el segundo requisito. Tercer requisito, la fuerza debe tener una componente paralela a lo largo del desplazamiento. Recordémonos en matemáticas que son líneas paralelas. En este caso, como podemos ver ahí el niño, está aplicando la fuerza de manera horizontal al desplazamiento, por lo tanto, está actuando de forma paralela. Así que el trabajo, como nos dice aquí la fórmula, va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento. ¿Qué ocurre ahora en el caso anterior? Que la fuerza tiene un ángulo. ¿Será que aquí hay un trabajo? Si nosotros analizamos la acción de la fuerza y solo nos basamos en la dirección de la fuerza que ya está, nosotros vamos a ver que se va a cruzar esa fuerza con el desplazamiento. Así que aparentemente esa fuerza no produce trabajo. Pero si nosotros venimos y recordamos que esa fuerza como tal, al tener un ángulo, genera componentes, las cuales podemos observar ahí. Podemos ver que hay una componente f de y y una componente f de x. Una de estas dos líneas punteadas, ¿será que están paralelas? Sí, la componente f de x, y por lo tanto tenemos que en el caso de una fuerza con un ángulo θ, el trabajo va a ser igual a la componente f de x por el desplazamiento. Al sustituir nos queda que el trabajo es igual a la fuerza por el coseno del ángulo multiplicado por el desplazamiento. Muy bien, ahora pasemos a lo que es el trabajo neto o resultante. Analicemos este contenido. Si varias fuerzas actúan sobre un cuerpo en movimiento, el trabajo neto resultante es la suma algebraica de los trabajos de las fuerzas individuales. Cuando se considera el trabajo de varias fuerzas que actúan sobre el mismo objeto, es útil distinguir entre el trabajo positivo y el trabajo negativo. Mire que aquí nos dice que el trabajo neto es la suma algebraica de las fuerzas que produzcan trabajos individuales. Por lo tanto, vamos a tener una sumatoria. Como podemos ver aquí, tenemos este símbolo matemático de sumatoria que parece una E, lo cual nos dice que vamos a sumar todos los trabajos de las fuerzas que produzcan trabajo, que nos va a quedar algo parecido a esto. Este es un ejemplo, no es que sea lo correcto al esquema que tenemos aquí, porque este bloque que aparece a la izquierda, al observar los vectores de las fuerzas, miramos que
el peso y la fuerza normal no cumplen el tercer requisito, que solo la fuerza que apunta hacia la derecha es paralela. Así que este ejemplo que yo les coloqué aquí, que el trabajo neto es igual a un trabajo de la fuerza F menos el trabajo de una fuerza de fricción menos el trabajo de un peso, es más que todo para que usted comprenda a qué nos referimos con sumatoria de trabajos. Y no significa que estos valores siempre van a ser negativos. Eso va a depender de la dirección del cuerpo. Vamos a analizar este contenido a partir de un ejemplo conceptual. Se considera un bloque de masa M que se mueve por una fuerza F con un ángulo θ sobre un piso horizontal con fricción. El bloque se mueve en la distancia D. ¿Cuáles fuerzas realizan trabajo? Lo primero que vamos a hacer para responder esta pregunta es identificar fuerza y hacer un diagrama de cuerpo libre. Primero tenemos el peso, que está vertical. Recuerden, el peso es una fuerza que apunta siempre vertical hacia abajo. La fuerza normal es una fuerza perpendicular a la superficie, por lo tanto, esta es una superficie horizontal, nos queda de esa manera. ¿Qué otra fuerza tenemos? Nos dice de que hay una fuerza F, como podemos ver ahí. Recuerde que esta de fuerza F tiene un ángulo, por lo tanto, tiene dos componentes. Una componente F de X y una componente F de Y. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Nos dice que el piso tiene fricción. Por lo tanto, tenemos una fuerza R, que sería una fuerza de rozamiento, que se opone al desplazamiento. Tomando en cuenta, ¿verdad?, nuestro diagrama de cuerpo libre, entonces nosotros nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántas fuerzas actúan? ¿Esa es la pregunta que nos hace el ejercicio? No, pero esto nos va a servir para que nosotros logremos analizar el diagrama. A ver, ¿cuáles fuerzas actúan? Tenemos la fuerza F, que tiene dos componentes. Tenemos el peso, tenemos la fuerza de fricción y la fuerza normal. ¿Será que todas producen trabajo? No. Recuerden, tenemos que tomar en cuenta los requisitos y más el tercer requisito. La fuerza debe de ser o debe de tener una componente paralela al desplazamiento. ¿Qué fuerzas, según el diagrama de cuerpo libre que tenemos ahí, están paralelas? ¿Cuáles fuerzas sí realizan trabajo? Bueno, solamente dos. ¿Cuál es? La componente F de X y la fricción. La componente F de X produce un trabajo positivo y la fricción va a producir un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque están paralelas al desplazamiento. Muy bien. Tomando en cuenta este ejemplo conceptual, vamos a pasar a hacer unos ejercicios con valores numéricos. ¿Qué nos dice el primer ejemplo? Determine el trabajo neto realizado por dos fuerzas que actúan sobre un mismo objeto, como se muestra en la figura. Tenemos un bloque que está siendo movido por una fuerza de 100 Newton a un ángulo de 53 y una fuerza de 50 Newton. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Si se desplaza 2.5 metros, mire, de A a B hay 2.5 metros y no hay fricción en la superficie. ¿Qué vamos a hacer? Luego de leer el ejercicio, lo primero que usted va a hacer es ordenarme los datos. Tenemos una fuerza F1, que va a ser la fuerza de 100 Newton, la cual tiene un ángulo de 53, una fuerza 2, que es de 50 Newton, y una distancia de desplazamiento de 2.5 metros. ¿Qué buscamos? Buscamos el trabajo neto. Nos va a quedar en unidades de Joule. Recuerde que las unidades de trabajo son los Joule para el sistema internacional. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer para empezar a resolver este ejercicio? Lo primerito es que usted va a identificar fuerzas y hacer un diagrama de cuerpo libre. Tenemos el peso, que es vertical hacia abajo, la fuerza normal, ¿qué más? Tenemos, ¿verdad?, la fuerza 1, que tiene un ángulo de 53, y la fuerza 2, que está horizontal y es de 50 Newton. ¿Qué ocurre? La fuerza F1, como tiene un ángulo, tiene dos componentes, así que las colocamos, ¿verdad?, en el diagrama. Tenemos una línea punteada para la componente de la F de X, que es igual a la fuerza por el coseno del ángulo, y tenemos la componente de F de Y, que está apuntando en la misma dirección de la fuerza normal. Muy bien, con este diagrama nosotros podemos responder la siguiente pregunta para así resolver luego el ejercicio. ¿Cuáles fuerzas realizan trabajo? A ver, recordemos el tercer requisito. La fuerza debe de tener una componente paralela. ¿El peso está paralela? No. La fuerza 2 sí está paralela. La fuerza normal no está paralela, está perpendicular. La componente F de X sí está paralela. La componente F de Y no está paralela. Por lo tanto, luego del análisis nos damos cuenta que solo dos fuerzas van a realizar trabajo.
La componente F de X y la fuerza 2 van a realizar trabajo y ambos van a hacer trabajo positivo. ¿Por qué? Porque están apuntando en la misma dirección del desplazamiento del bloque. Tomando en cuenta esto, ya podemos calcular el trabajo. Nos vamos al desarrollo entonces y vamos a encontrar el trabajo realizado por estas dos fuerzas. ¿Quiénes? El trabajo de la componente F de X y el trabajo de la fuerza F2. Para el trabajo de la componente de F de X aplicamos la fórmula 2 que nos dice que el W va a ser igual, W mayúscula va a ser igual a F por el coseno del ángulo por el desplazamiento, sustituimos valores, utilizamos la calculadora y nos da que 100 newton coseno de 53 es 60.18. Multiplicamos luego por 2.5 y el trabajo de la componente F de X es igual a 150.45 joules. Ahora nos pasamos a la fuerza F2. Recuerde que esta está paralela, así que aplicamos la fórmula base normal, la cual nos dice que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. 50 por 2.5 y esto nos da 125 joules. Ambos son positivos y teniéndolos ya estos resultados podemos ahora calcular el trabajo neto. ¿Cómo? Realizamos la sumatoria de los trabajos. Por lo tanto, esto nos va a quedar que el trabajo neto es igual al trabajo de la componente de F de X más el trabajo de la fuerza 2. Sustituimos esos dos valores que ya hemos calculado anteriormente y el trabajo neto o total o resultante es igual a 275.45 joules. Teniendo estos valores, ya hemos terminado el ejemplo. Vamos a continuar ahora con el ejemplo número 2. ¿Qué nos dice el ejemplo número 2? Un trineo con una niña que juntos suman 40 kilogramos se arrastra con una fuerza de 98 newton, con un ángulo de 30 grados por su padre, como se observa en la imagen, sobre una superficie horizontal, una distancia de 10 metros sobre la nieve, la cual tiene un coeficiente de fricción de 0.15. ¿Cuál es el interrogante? Nos preguntan cuál es el trabajo neto. Sacamos los datos, recuerden, primero los datos: masa 40 kilogramos, fuerza 98 newton, el ángulo de 30 grados, el desplazamiento de 10 metros y el coeficiente de fricción que lo representamos con la letra griega mu. Hacemos una U, ¿verdad? Con el subíndice K porque es fricción, coeficiente cinético y es 0.15. Buscamos el trabajo neto. Luego de eso, ¿verdad? Lo primerito es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre para identificar qué fuerzas van a producir trabajo. En primer lugar, el peso, ¿verdad? Recuerda, el peso, la fuerza normal es perpendicular, el peso es vertical hacia abajo. ¿Qué más tenemos? La fuerza que aplica el papá. Sí, esta tiene un ángulo, por lo tanto tiene dos componentes. Miren, trazamos las componentes con líneas punteadas, F de X y F de Y. ¿Qué más? Nos dice que hay un coeficiente. Desde el momento que nos dice que hay un coeficiente, nos está diciendo que hay fricción. ¿Para dónde apunta la fricción? En contra del desplazamiento, así que va hacia la izquierda. Fricción cinética, así que ponemos FK. Luego nos hacemos la pregunta: ¿cuáles fuerzas realizan trabajo? Recuerde, las fuerzas que realizan trabajo son las que están paralelas al desplazamiento. Si nosotros venimos, ¿verdad?, y trazamos una línea del desplazamiento hasta nuestro diagrama de cuerpo libre, nos damos cuenta de que las únicas fuerzas paralelas son la componente F de X y la fuerza de fricción cinética. Así que esas dos son las fuerzas que producen trabajo. Vamos a continuar entonces y vamos a describir que esas dos fuerzas producen trabajo. Tenemos ahí, ¿verdad?, entonces que la componente F de X produce un trabajo positivo y la fricción cinética realiza un trabajo negativo. Ahora, recordamos que la fricción se tiene que calcular. ¿Cómo? La fórmula de fricción nos dice que es igual al coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Así que tenemos que hacer un procedimiento más antes de calcular los trabajos. Vamos entonces al desarrollo. Con ayuda de nuestro esquema y de nuestro diagrama de cuerpo libre, el primer paso que vamos a hacer es calcular las componentes. ¿Cómo? Aplicando funciones trigonométricas y los despejes que ya conocemos.
Entonces, la componente f de x es igual a la fuerza F por el coseno del ángulo, sustituimos valores, 98 newton, coseno de 30 y nos da 84.87 newton. Ahora la componente f de y, que es igual a la fuerza por el seno del ángulo, sustituimos los mismos valores, solo que aplicamos la función seno. Eso nos da 49 newton. Teniendo estos valores, ¿ahora será que vamos a sacar el trabajo? Todavía no, aún tenemos que calcular fricción. Por lo tanto, el paso 2 nos dice que buscaremos el valor de la fuerza normal para luego calcular el valor de la fricción. A ver, según el diagrama de cuerpo libre que nosotros tenemos aquí, ¿dónde está la fuerza normal? Vamos a aplicar sumatoria de fuerzas aplicando segunda ley de Newton y nos damos cuenta que en el diagrama de cuerpo libre la fuerza normal está en Y. Así que voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerza hay en Y? Tenemos fuerza normal y F de Y positivas porque están en el eje de la Y positiva y el peso negativo. Igualamos a 0 porque no hay aceleración en 0, el cuerpo no se está moviendo en Y, se está moviendo de manera horizontal el trineo. Así que no hay aceleración en Y. Despejamos luego para fuerza normal, peso está restando, pasa a sumar, la componente F de Y está también sumando, ¿verdad? También nos pasaría, ¿verdad? La componente de F de Y está sumando, pasaría a restar. Entonces el peso pasa a sumar y la componente de F de Y pasa a restar. Y nos queda que la fuerza normal es igual a 40 kilogramos por 9.8. ¿Por qué? Recuerde que el peso es igual a masa por gravedad menos 49 newton. Resolvemos primero el peso, 40 por 9.8 y nos da 392 menos 49 newton. Hacemos la resta y nos da que la fuerza normal es igual a 343 newton. Teniendo ya la fuerza normal, podemos ahora obtener la fuerza de fricción cinética. Aplicamos la fuerza, fricción cinética es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Recuerde que esta es la fórmula de fricción. Sustituimos el coeficiente 0.15, ya lo teníamos en los datos. La fuerza normal la acabamos de calcular ahorita, 343 newton, y nos da 51.45 newton. Con estos valores, ahora sí, ya podemos calcular el trabajo. ¿Por qué vamos a calcular el trabajo? Porque ya conocemos, ya tenemos, ¿verdad?, lo que es la fuerza de la componente que es 84.87 y conocemos el valor de la fuerza de fricción que es 51.45. Estas dos fuerzas son las que producen trabajo, así que ahora vamos a calcular el trabajo de esas dos fuerzas. Vamos a continuar entonces y nos vamos siempre a la continuación del desarrollo, tomando en cuenta que la componente F de X y la fricción son las que producen el trabajo. Calculamos el trabajo de ambas fuerzas, aplicamos la fórmula, trabajo es igual a la F de X por el desplazamiento. Ya habíamos calculado, recuerde, la componente F de X nos dio 84.87 por el desplazamiento que es 10 y eso nos da 848.7 joules. Recuerde que ese trabajo de la componente es positivo. Ahora, el trabajo de la fricción, aplicamos la misma fórmula, trabajo de la fuerza de fricción igual al desplazamiento, sustituimos el valor de fricción que hemos encontrado y lo multiplicamos por 10 y eso nos da negativo 514.5 joules. ¿Por qué es negativo? Recuerden que la fricción realiza un trabajo en contra del desplazamiento. Teniendo ya estos trabajos, ahora sí, podemos realizar la sumatoria de los trabajos y calcular el trabajo neto. Entonces, el trabajo neto en este caso va a ser igual a el trabajo de la F de X menos el trabajo de la fuerza de fricción cinética. Sustituimos valores y hacemos una resta porque la fricción, el trabajo de la fuerza de fricción es negativo y esto nos da que es igual a 334.2 Joule. Y eso es el trabajo neto que nos estaba pidiendo el ejercicio. Espero, ¿verdad?, que usted haya puesto mucha atención. Este ejercicio era un poco más largo, pero lo fuimos realizando paso a paso. Muy bien. ¿Cuáles son las conclusiones? Para que una fuerza genere o produzca trabajo, debe de producir un desplazamiento, el cual debe de ser paralelo a la dirección de la fuerza. Número 2, el trabajo neto resultante es la suma algebraica de los trabajos de las fuerzas individuales, como podemos ver ahí en el esquema que tenemos, ¿verdad?
A veces vamos a tener 2 trabajos, a veces vamos a tener mucho más. Eso va a depender del ejercicio que nos den. Muy bien, ahora ¿cuál es la tarea que les queda a ustedes? ¿Cuál es el reto que les traigo? Vamos a ver, según lo que hemos aprendido. Número 1, en una construcción realiza trabajo un obrero que, inciso A, toma notas sobre la obra. ¿Será que está realizando trabajo al tomar notas? Piense un poco. Inciso B, levanta una lata y camina 6 metros. Inciso C, empuja una caja de forma horizontal desplazándola 4 metros. ¿Cuál será la respuesta correcta? El inciso C. Vamos a ver al siguiente. Según la siguiente imagen y con ayuda del diagrama de cuerpo libre, determine qué fuerza realiza trabajo positivo. Miramos el diagrama. ¿Será que la componente de la fuerza F de Y? ¿Será que la componente de la fuerza F de X o la fuerza normal? ¿Cuál de esas 3 opciones realiza trabajo positivo? ¿La fricción? No, no está ni en las opciones y no realiza trabajo positivo. La que realiza trabajo positivo es la componente F de X. Inciso B. Siguiente. ¿Cuál sería la sumatoria para el trabajo neto para el bloque que se observa en la imagen? Tenemos una persona tirando un bloque hacia arriba y podemos ver en el diagrama que hay 2 fuerzas. La fuerza F hacia arriba y el peso. ¿Será que el inciso A, trabajo neto igual a la fuerza F menos la fricción? El inciso B, trabajo neto igual a la fuerza F al trabajo de la fuerza F menos el trabajo del peso. ¿Será el inciso C, trabajo neto igual al trabajo de la fuerza F menos el trabajo del peso menos el trabajo de la fuerza normal? La respuesta correcta, a ver, ¿cuál será? El inciso B. Ahí podemos ver solo 2 fuerzas que actúan en la dirección del desplazamiento. Así que la fuerza F es positiva y por lo tanto produce un trabajo positivo y el peso produce un trabajo negativo. Muy bien. Espero, ¿verdad?, que usted haya puesto toda la atención posible y le doy las gracias por estar poniendo mucha, pero mucha atención. Muchas gracias, te esperamos para la próxima. Te queremos estudiando en casa.